Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Si aún no me conoces, soy la psicóloga Gina, creadora de este canal donde estamos aprendiendo a conocer a tus hijos en infancia, en adolescencia. Si deseas aprender conmigo de estos temas, suscríbete aquí abajo y sigamos conversando juntos. Hoy seguimos nuestra serie Hablemos de maltrato y responderemos la siguiente pregunta. ¿Corregir es sinónimo de irrespetar? ¿Deseas la respuesta? Ya nos vemos y hablamos del tema. Entrando ya como tal en materia, revisemos tres claves importantes. Clave número uno, ¿qué me detona a mí? ¿Sí? ¿Cómo así, Gina? Digamos que es importante ver qué es lo que a mí me dispara, cuáles son mis botones, qué es lo que hace que uno o varias veces yo explote durante el día. Y no solo lo revisemos a nivel familiar, a veces hay situaciones en el trabajo, con la pareja, con amigos, cosas que pasan en la calle, que son lo que lo disparan a uno y hacen que reaccione uno una o varias veces mal y tristemente entonces uno termina explotando y reaccionando mal con la persona que esté más cerca en ese momento. Llámese un compañero de trabajo, llámese la pareja, pueden ser incluso los hijos, ¿sí? Digamos que es como cuando algo explota, afecta a los que estén más cerca. Acá lo mismo, cuando yo exploto, pues afecta a los que estén en ese momento conmigo. ¿Sí? Entonces, es bueno ser consciente que a veces creemos o nos hacen creer medios digitales o algunas personas que nunca vamos a explotar, ¿no? Que nunca nos vamos a enojar, que nunca nos vamos a frustrar. Y en realidad, digamos, eso es falso, ¿sí? Porque tú te frustras, yo me frustro, todos en algún momento hemos reaccionado mal. Lo importante es ser consciente, ok, ¿qué es lo que a mí me hace reaccionar mal? Digamos, por ejemplo, en mi caso, la mentira, la impuntualidad, ¿sí? Y de cierta forma ese tipo de cosas son como las que más, la ironía también, digamos que no me gusta mucho. Y cuando pasa eso, entonces como que antes, ¿qué pasaba? Como que me sentía como caliente, me daba como calor, me daba a veces del estrés como dolor de cabeza y reaccionaba mal como fuera, diciendo cosas, muchas veces cosas desde ese estado emocional que es el que uno, digamos, de cierta forma a veces se victimiza, siente que la culpa de todo lo malo siempre la tiene el otro, llámese el papá, llámese mamá, llámese esa pareja, llámese los hijos, y comienzan a decirme a mí entonces, no, Gina, pero es que mi hijo hizo que yo me pusiera así porque, ¿no? Y llenen ahí la línea con lo que ustedes quieran. Y no es que tu hijo como tal te haya hecho poner así. Hace un tiempo en una publicación yo les colocaba que mis emociones son mi responsabilidad, ¿sí? No son responsabilidad de mis hijos, no son responsabilidad de otras personas, son mías, ¿sí? ¿Hasta qué punto soy consciente o no de lo que me hace sentir bien, pero también de lo que me hace sentir mal, lo que me hace sentir triste, lo que me hace sentir frustrada, lo que me hace sentir enojada, lo que a veces me pone un poco nostálgica, lo que a veces me hace sentir melancólica, ¿sí? Lo que a veces, digamos, me hace sentir como triste, ¿sí? Un poco como reprimida, ¿sí? Tendemos a creer muchas veces que lo mejor que yo puedo hacer para no herir a los demás de lo que yo siento es guardármelo, ¿sí? Y muchas veces yo te he dicho que las emociones son como una tubería. Si uno acumula, acumula y acumula, en algún momento va a explotar y las cosas van a salir de la peor forma con la persona que menos lo merece. Y muchas veces esto pasa con los hijos, ¿sí? Por ejemplo, no pensemos en ti como papá, como mamá, sino pensemos en ti cuando eras niño, ¿sí? Pensemos en ti cuando eras adolescente. ¿Cuántas veces no sientes tal vez que en tu casa te hablaron fuerte y no entendiste por qué? En esas situaciones, una o varias situaciones que ahorita estés trayendo a tu memoria, básicamente son esas situaciones a las que me refiero cuando digo que exploto y me desquito con el que menos tiene que ver. Porque a veces a uno, digamos, los papás le hablaban fuerte y a veces uno decía, pero yo qué hice.
cuando uno se pregunta esas cosas, es porque la posibilidad de que se hayan descargado conmigo, así no tuviera que ver conmigo, es muy alta, ¿sí? Por no decir del 100%, ¿sí? Es bueno tener eso presente. Y básicamente digamos que es clave que seamos conscientes, ok, ya sé, Gina, que por ejemplo a mí me detona que mi hijo me diga, no quiero hacer tal cosa. Pero lo que hablábamos la vez pasada, no es irnos al autoritarismo, no es que me obedezca al costo que sea, sino, ok, ¿cómo puedo ponerle esa autoridad, esos límites de una forma amorosa? Desde una postura respetuosa con él, ¿sí? Obviamente no es fácil, ¿sí? Pero digamos que es un proceso. Es bueno identificar, ok, en qué etapa de desarrollo está mi hijo, qué es lo que necesita en este momento que me está mostrando de base. Ver siempre esto con ojos amorosos, ¿sí? No es que me esté manipulando, no es que quiera hacerme a mi X, Y, no, sino digamos que básicamente a veces no sabe hacerlo de otra forma igual, ¿sí? Tú sabes, por ejemplo, que no está bien gritar a los demás cuando estás enojado y lo haces. ¿Por qué esperar que tu hijo, cuando de cierta forma se siente mal por algo, me lo diga si ni siquiera lo ha aprendido? Pues no, porque digamos que está en crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué me detona a mí como adulto, ¿sí? Porque antes que yo ser mamá, antes que yo ser papá, antes que ser abuelo, antes que yo ser ese cuidador primario de ese menor, soy un ser humano. Y habrá días que tenga buenos, días que tenga regulares, ¿cierto? Días que tenga malos. Y como tal, independientemente cómo sea mi día, no es el día en sí el que tiene el problema, sino es la interpretación que yo hago de esos hechos, de esas situaciones que me pasan diariamente. Porque todos tenemos a veces momentos buenos, momentos malos, momentos fáciles, momentos difíciles, ¿sí? Pero no es el momento en sí el que tenga la culpa, sino cómo reacciono yo. Entonces, en la medida en que, ok, no nos sentimos culpables, sino comenzamos a ser conscientes de eso, ya decimos, ok, Gina, me he dado cuenta que todas las veces que yo exploto con mis hijos es por A, B, C cosas. De esas, solo una tiene que ver con ellos. Y ojo, aquí quiero decirte algo. Así haya al menos una que tenga que ver con tus hijos, no significa que es justificado que yo reaccione mal con ellos. No, porque lo que hemos hablado, están en crecimiento, tú eres su figura de referencia y la idea es que le brinde seguridad, no miedo, ¿sí? Educarlo desde el respeto, no desde el dolor, ¿sí? Entonces, miren acá lo que nos dicen. Mi hijo explota en la escuela, no sabe regularse y no sé qué consecuencia ponerle. Digamos que qué es importante. Hay algo que es bueno que tengamos presente para esta duda y dudas similares y es mi calma como adulto calma a mi hijo, ¿sí? No sé exactamente, digamos, de qué edad me hablas, pero si está en los primeros 7 años, está básicamente, digamos, tiende a ser muy corporal, ¿sí? Tiende a ser muy sensorial. No sabe mucho sobre sus emociones. Sería bueno comenzar a preguntarnos, ok, ¿cómo percibe mi hijo que yo manejo mis emociones? ¿Cómo percibe que cuando yo tengo cada una de esas emociones las regulo, las gestiono? No para guardármelas ni para explotarlas, sino para expresarlas sanamente, ¿sí? Entonces, no, digamos 3 años, sí. Es, digamos que importante entonces entrar a revisar, ok. Siempre de encima de eso que nosotros vemos como un mal comportamiento, hay una o varias necesidades que me dice mi hijo, ¿sí? Por ejemplo, digamos que cómo fue el proceso de adaptación a esa escuela. Podría ser un factor. ¿Hay alguna otra situación que se esté, digamos, que implique un cambio, que tal vez sea abrupto y no se le haya preparado, ¿sí? Porque cuando hay un cambio es difícil, pero cuando hay más de uno es mucho más difícil adaptarse, ¿sí? Entonces digamos que es importante revisar eso. Cuando corrijo entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Sí? Es decir, yo deseo que aprenda, deseo rescatarlo o deseo hacerlo sentir mal. Vamos a ver ejemplos. Deseo hacerlo sentir mal. Ay, pero ¿por qué hiciste esto? Es que eres un inútil, es que eres un irresponsable, es que solo quieres manipularme, es que las cosas no se van a hacer a tu manera porque el adulto soy yo.
¿no? Rescatarlo, ay, no, 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 mi amor, no te preocupes. No pudiste recoger el agua que se cayó al suelo, yo te la recojo, ¿sí? O que aprenda, ok, ¿cómo, digamos, te sientes con lo que te está pasando? Yo sé que esto es difícil para ti, ¿sí? Pero llegamos a un acuerdo hace un momento, entonces recuerda que, ahí recordamos el límite. Cuando tú hagas esto, sucederá tal cosa, ¿sí? Digamos que es importante, ok, la idea es lo que hablamos la vez pasada. El dolor, cuando sienten dolor, sienten sufrimiento, no permite que tus hijos aprendan, ¿sí? Si yo lo rescato, pues digamos que no le estoy enseñando una habilidad, ¿sí? Pero si permito como tal, ok, que se dé cuenta, por ejemplo, mi amor, vamos a ir al colegio, ¿qué necesitas para ir al colegio? Y comencé a buscar lo que necesita, ¿sí? Promovemos que vaya generando esas habilidades, ¿sí? Obviamente esto varía de acuerdo a la situación, pero es importante, ok, no es corregir haciéndolo sentir mal, no es corregir rescatándolo, sino cómo puedo hacerlo desde el respeto, ¿sí? Teniendo en cuenta que eso que llamamos malos comportamientos es la superficie, pero hay que mirar de fondo, ¿sí? Conectar, ¿sí? Es decir, tendemos a creer que si yo me bajo al nivel de mi hijo, entonces no va a haber límites, no va a haber autoridad y no, creemos que corregir tiene que ser haciéndolo sentir mal y no. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a ti tu jefe todo el tiempo te dijera, pero haga tal cosa, pero cómo se puso así, que no la hizo, ay, es que es un irresponsable, es un inútil? Se sentiría uno mal, ¿no? Se sentiría uno muy mal, ¿sí? Entonces, digamos que ¿qué es importante? Refuerzos, castigos, son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Que digamos de esto es importante ser consciente que al haber refuerzos, al haber castigos, se genera una motivación por algo externo. ¿Qué queremos? Que se genere esa voz interna, ese poder interno en tus hijos, reconociendo cuando lo logró, pero no porque yo le di o le quité algo, que es lo que sucede con los refuerzos, con los castigos, ¿sí? Que de eso, digamos, no voy a ampliar mucho porque recuerden que en mi canal de YouTube hay un mini curso que se llama Dios Castigos. Sobre ese tema ampliamos a profundidad ahí. Pero digamos que qué es importante. Cuando corrijo, entonces, ¿cuál es mi intención? Yo sé que la mayoría de los papás, y digo la mayoría porque uno no puede generalizar, la mayoría desean que sus hijos aprendan, pero a veces nos educaron, no, que es que el adulto soy yo, a las buenas o a las malas usted me tiene que obedecer. Y entonces el método de corrección para que obedeciera, para disciplinarlo, y digo así porque cuando lo hacemos sentir miedo, cuando lo hacemos sentir mal, ahí no hay disciplina. Disciplina es enseñar, guiar, acompañar, ¿sí? Y digamos que entonces cuando yo corrijo, cuando me corregían a mí, entonces había gritos, o había golpes, o había cachetadas, o algunos los metían abuelada. Y crecimos bajo ese estilo, ¿sí? Que no vamos a reflexionar aquí si es bueno o malo, sino cada uno haga un ejercicio individual. Pero digamos es importante ser consciente, ok, ¿hasta qué punto eso hizo que yo aprendiera cómo hacer las cosas bien? Que aprendiera qué es lo que mis papás esperaban de mí, ¿sí? Entonces, la idea es, ok, podemos mantener límites, sí, podemos corregir, pero sin faltarle el respeto a mi hijo. Y no es solamente faltar, muchas veces creemos que faltar el respeto solamente si yo lo golpeo de una u otra forma. Cuando lo hago sentir mal, cuando hiero sus emociones, cuando todo el tiempo yo soy como una grabadora diciéndole eres incapaz, eres incapaz, eres incapaz, eres un inútil, no sirves para nada, eso hiere, eso les deja heridas emocionales, eso se va grabando en su memoria emocional. Y luego cuando son adultos, esa voz de mamá que le hablaba, le decía eres incapaz, va a ser lo mismo que él mismo se diga cuando ya sea un adulto. Entonces, ¿cuántas veces a veces no entendemos por qué yo soy tan inseguro, o por qué paso tan apegado a una pareja, o por qué tolero ciertas cosas que no debería tolerar, como que me griten o que me golpeen?
muchas de esas respuestas, por no decir que casi todas, surgen en cómo fue mi infancia. Y no lo veamos desde la culpa, no lo veamos desde el juicio. Veámoslo, ok, desde la conciencia. Era lo único que conocían en ese momento. Pero digamos que es importante ser conscientes, ok, eso no es respetuoso. Cuando lo hacemos sentir mal, ahí estamos hablando de maltrato, ¿sí? Cuando eso sucede varias veces, mucho más, ¿sí? Porque es como, por ejemplo, como si yo me cortara un poquito este dedo cortando zanahorias en la cocina y entonces luego vuelvo y paso todos los días el cuchillo ahí en la misma en el mismo lugar que me corté la primera vez. ¿La herida va a sanar o va a hacerse más grande? Escríbanme ahí en los comentarios. ¿Va a sanar o va a hacerse más grande si yo sigo cortándole y cortándole encima? Claro, se va a hacer más grande, ¿sí? Y pues digamos que no es la idea. Y la idea con estos espacios es ser conscientes de eso, ¿sí? Clave número 3. La respuesta no está en mis hijos, sino en dentro de mí. A veces decimos, Gina, es que mi hijo hizo o no hizo, dijo o no dijo, ¿sí? Exacto, ahí nos dicen, Ana, claro, más grande, porque no permitimos que tenga un proceso de sanación. Cuando yo todo el tiempo trato fuerte a mi hijo, trato fuerte a mi hijo, lo hago sentir mal, lo hago sentir, digamos que yo les tiendo a decir que sin darnos cuenta lo hacemos sentir así chiquitico, chiquitico, chiquitico. Entonces comienza a creer que no vale nada, que no es importante, ¿sí? Y ahí es que van creciendo, entonces luego creen que tienen que refugiarse en redes sociales, o en el azúcar, o en la comida. Y pues no, ¿sí? Digamos que hasta qué punto muchas de esas adicciones se generan porque creen que tienen que llenar un vacío que sin darnos cuenta y sin buscarlo y sin quererlo, se los provocamos con las cosas hirientes que les decíamos. Ay, pero es que porque se lo diga no pasa nada. A mí me criaron así y estoy bien. Créanme, tanto por situaciones personales como por personas que han llegado a mí en diferentes momentos, es que puedo decirles que me he dado cuenta que esto deja heridas, ¿sí? ¿Cuántas veces no entendemos por qué con la pareja somos tan dependientes o sentimos que tenemos que estar todo el tiempo pendientes de esa persona o aguantamos que en el trabajo nos griten y nos traten mal o simplemente todo el tiempo tengo que comer y comer y comer cada vez que me siento mal? Ahí está la respuesta. Reflexionemos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo eran los métodos de corrección? Te mandaban a tu cuarto, te restringían tus emociones, te decían, ay, no, aquí cuando estés así triste no venga conmigo. Ay, pero no se ponga así, no es para tanto. Ah, ¿quiere que le dé una razón para llorar? ¿Sí? Entonces es importante ser conscientes de esto, ¿sí? La respuesta está dentro de mí, en mi interior. Y quiero compartirles algo, y es que esto es un viaje personal que no vamos a poder hacer en un momento, sino es un ejercicio reflexivo que tenemos que hacer un tiempo. Por ejemplo, hace alrededor de 4 o 5 años fue que yo comencé a hacer un poco ese viaje interno, personal, y comencé a entender ciertas cosas, ¿sí? Comencé a entender, ok, yo era tímida en niñez, en adolescencia, e incluso en parte de la universidad, estudiando psicología, por a veces situaciones que me pasaron cuando era niña. Pero en la medida en la que uno, digamos, es consciente de eso, puede cambiarlo, ¿sí? No hay sí. Sino cuando yo ya soy consciente, ok, ¿qué de mi historia explica que yo tienda a corregir desde el grito, desde el castigo, desde la restricción de las emociones a mis hijos? Ahí comienzo a entender, ok, eso no es respetuoso. Yo cuando yo lo viví, eso no me hacía sentir bien. Mirar eso desde la conciencia nos permite entender que no está bien, que si para mí fue doloroso, no quiero que mi hijo viva lo mismo. Y ahí sí voy a estar abierto o abierta a un estilo de crianza que sea basado en el respeto. Porque la idea no es, no, Gina, entonces nos estás diciendo que entonces no le corrijamos nada de lo que hace. No, podemos corregir, sí, pero sin irrespetar
o sin faltarle el respeto, ¿sí? Tu hijo es un ser humano, tu hijo tiene derechos, tiene necesidades, ¿sí? Tú eres su figura principal de referencia y es bueno apoyarlo, es bueno brindarle ese espacio en el que pueda sentir seguridad y pueda sentir conexión conmigo, para ahí poco a poco ir ascendiendo en ese cerebro y en algún momento, conforme vaya creciendo, aprender a resolver problemas, aprender a tomar decisiones. Pero esta parte del cerebro que decimos, ay, pero es que no piensa, se termina de desarrollar a los 25 años. Y queremos que un niño de 3 años, o de 5 años, de 7, de 12, de 17, razone, tome decisiones responsables cuando no le enseñamos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces es muy poderoso esto. Quiero entonces que me dejen sus preguntas sobre este tema. Corregir es sinónimo de irrespetar, es lo que estamos hablando el día de hoy. Déjenme ahí sus preguntas, sus reflexiones en los comentarios. Dice, ¿cómo puedo actuar ante los berrinches de mi bebé de 15 meses? Digamos que primeros 2, 3 años, pataletas, berrinche, rabietas, como le llaman en tu país, es algo muy, digamos, muy común, muy esperado por la edad, porque apenas tiene este cerebro reptiliano o ese estado de supervivencia que le produce 3 respuestas: lucha, huida, escapar o paralizarse, ¿sí? Entonces, digamos que ¿qué es importante? Ver mecanismos que tú puedas, ok, enseñarle a que exprese sanamente cómo se siente, sirviéndole tú de espejo, es decir, tú simplemente sentarte al lado de él, respiras suave por nariz, contamos hasta 5 y contamos por la... Porque lo que les decía ahorita, mi calma, calma a mi hijo, ¿sí? Sin decirle nada. Y ya cuando tú te des cuenta que su respiración se sincroniza con la tuya, tienes contacto físico con tu hijo con un abrazo, si te lo permite, ¿sí? Y ahí, digamos, poco a poco conectan y cuando ya estén tranquilos, pues les enseñas cómo, qué es lo que siente y cómo puede expresarlo sanamente sin tener eso. Normalmente cuando hay berrinches, pataletas, rabietas, es porque es importante revisar qué necesidades faltan por cubrirse, ok, necesidades físicas, necesidades emocionales, qué, qué sería, digamos, sería bueno revisar. Ah, es que está pasando porque normalmente se acuesta a las 7 de la noche y nos acostamos entonces con él hoy 3 horas más tarde. Pues ahí está, ¿sí? Importante entrar a revisar eso porque cuando se alteran las rutinas tiende a pasar mucho. Dicen, ¿de qué manera corrijo que no me diga groserías? Él tiene casi 4, también me pega y no sé qué consecuencia porque se desborda bastante. Digamos que es importante que en casa tengamos unas normas claras para todos, es decir, por ejemplo, y podemos llegar todos en unos acuerdos, tanto papá, mamá, abuela, hermanos, ese niño de 4 años que ahí me mencionas, decir, ok, el valor que vamos a trabajar este mes es el respeto, o esta semana, ¿sí? Entonces, 3 ejemplos concretos que le expliquemos ahí en dibujos, en una cartelera, qué es respeto. Entonces, respeto es cuando una persona me habla, escucharla, ¿sí? Escuchar lo que me dice. Respeto es decir lo que yo pienso sin hacer sentir mal a los demás, ¿sí? Respeto es, por ejemplo, cuando algo no me gusta, decir esto no me gusta porque, ¿sí? Sin usar, digamos, comentarios que sean malos o sean negativos, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Es decir, tendemos a veces a decir, no quiero que diga groserías, no quiero que raye la pared, no quiero que salte la cama. Preguntémonos, ¿qué es lo que yo quiero que haga? ¿Sí? Entonces sería bueno, ok, cada semana trabajamos un valor, en este caso importante trabajar el tema del respeto, y cuando alguien de en casa, llámese ese niño de 4 años, llámese mamá, llámese abuela, tenga un acto en el que demuestre que fue respetuoso,
decir, por ejemplo, decirle, por ejemplo, que se llame Felipe el papá. Amor, eso que hiciste fue algo muy respetuoso, ¿sí? Recalcar eso, ¿sí? Y miren que ahí no estoy diciendo que le doy un premio o que le quito algo, porque ya les dije que esas son dos caras de una moneda que no nos sirve de nada, ¿sí? Entonces es importante entrar. Y ya lo del desborde, recuerden, para los que no saben, rabieta, pataleta y berrinche es sinónimo de desborde emocional, así es como lo llamamos los psicólogos, un desborde emocional. Revisar si hay aspectos en su rutina que se han cambiado de forma abrupta, porque si se han cambiado, pues digamos que es más que lógico y se desborda simplemente porque no sabe hacerlo de otra forma. Entonces es la forma en que te puede decir, tengo hambre y no he comido, tengo sueño y no he dormido, ¿sí? Me frustró que estaba construyendo algo con unas fichas y se me cayó. Entonces, importante entrar a revisar sobre eso. Y miren lo que acá dice, le digo respira, me dice no quiero, vete. Si yo les digo a ustedes en el momento en que más estén enojados, ay no, cálmate. Pues claro, ustedes me van a decir, ay no, 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 Gina, a mí no me digas eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno le dicen eso, eso no funciona. Y eso es muy ambiguo, en especial para un niño. Entonces, lo que les decía hace rato, mi calma lo calma. Yo no le digo respira, sino yo comienzo a respirar. Y puede que las primeras veces diga, ay, no, vete, no quiero. No le digo nada, ¿sí? Mi calma lo calma, recuerden. El adulto soy yo, entonces. Y en algún momento lo que hablamos ahorita, esa respiración de tu hijo se va a sintonizar con la tuya y ahí va a bajarse y ya, cuando esté en un momento tranquilo, ahí sí pueden revisar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y cómo puedo hacerle distinto la próxima vez. Entonces, bueno, últimas preguntas. Dice, hijo de 2 años le pega a su hermana de 6. Ella siente que nadie la quiere por más que le explico que la amamos, pero ella prioriza lo de mi hijo. Tiempo especial, ¿sí? Es fundamental que haya tiempo especial con cada hijo en casa. Gina, pero es que tengo uno, tengo dos, tengo tres. Es importante, te lo voy a poner así. Supongamos que, digamos yo estoy casada y digamos mi esposo, no sé, es profesor. Y a mí me tocara competir entonces con su trabajo cuando pasa tiempo conmigo. Entonces, ¿qué es importante? Tendrá sus días de trabajo y tendrá, no sé, por ejemplo, podremos acordar, ok, amor, entonces todos los miércoles a las 3 de la tarde va a ser nuestro tiempo pareja. ¿Sí? Y eso va a ser bonito, ¿por qué? Porque no es cantidad, es calidad. Con los hijos es lo mismo, importante que haya un tiempo especial de cada uno en el que yo esté con mi hijo menor, compartamos juntos, hagamos lo que más nos gusta hacer juntos, jugar a la pelota, más rompecabezas, salir a caminar mientras comemos un helado, ir al parque, y esos momentos fortalecen mucho la conexión y el vínculo, ¿sí? Entonces, ahí que está pidiendo, mamá, necesito conexión, me hace falta conectar contigo, me siento desconectada contigo, sino que a veces creemos que es que trata de manipularnos y lo tomamos por el lado que no es y ahí vemos formas fuertes de corregir lo que hablábamos ahorita, entonces es importante que tengas eso presente. Dice, si una persona en infancia su educación fue basada en golpes, gritos, cuando es adulto, se casa, hay problemas en el esposo, y se casa hay problemas con el esposo, ¿cómo esa persona puede sanar esa herida? Importante es la pregunta que nos dice, sí, si en mi infancia fui criada a partir de gritos, castigos, golpes, que en realidad, digamos, todos fuimos criados de una u otra manera por eso. Los que tienen mi edad, 30 años, los que tienen edades superiores, mucho más. Entonces, ¿qué es importante? Importante, ok, seamos conscientes qué herida es. Me siento que es una herida del rechazo, siento que es una herida de la confianza, siento que es la herida de la humillación, siento que sí, digamos que es importante revisar qué herida emocional siento que tal vez tengo en mí, ser consciente de eso. Ay, yo siento que es la herida del abandono porque cuando yo era pequeña, entonces siempre que, no sé, mi mamá iba a trabajar, me dejaba sola y entonces yo comencé creyendo la idea de que tenía que ir siempre con los demás a sus cosas para no sentirme abandonada.
y puede que tenga una relación de pareja que sea dependiente y no me quiera despegar de esa persona, y así sea con mis amigos, y así sea con mi familia, y sea con mi pareja. Entonces es importante ser consciente, uno. Dos, importante entrar a revisar, ok, si yo hago, digamos, un ejercicio de reflexión, de tal vez de perdonar, de sanar, por ejemplo, escribiendo una carta, cómo eso me hizo sentir. Puede ser algo muy sanador y muy transformador para algunos, pero para otros puede que eso no sea suficiente, porque si ha afectado mucho en el presente, pues sería importante entonces, ok, revisar eso ya de la mano, digamos, de un apoyo profesional. Y seamos conscientes a propósito de eso que todos en algún momento necesitamos una mirada objetiva para que nos guíe y nos apoye y nos lleve de la mano para resolver esos problemas. Incluso yo, siendo psicóloga, pues también yo he ido al psicólogo. He ido en 3 momentos de mi vida, 3, 4 momentos. Porque a veces uno no puede solo, ¿sí? Dice, bebé de 2 años se frustra, llega a pegar, morder, escuché que tengo que dar opciones, ahora le digo que coja un peluche. Sí, digamos que es importante eso que nos dice, sí, las opciones son geniales. Algo que a mí me gusta mucho es visuales, ¿no es cierto? Entonces, a propósito de lo que nos dices, entonces, eh, cuando te sientas triste, decirle 2 cosas que sí puedo hacer y una que no. Puedes coger el peluche, puedes coger el cojín, no puedes morder o pegar, ¿sí? Y lo ponemos en un lugar visible para ese niño, esa niña, de forma que, especialmente en el lugar donde pasa, si pasa en su cuarto, poner eso en su cuarto, y poner la descripción con imágenes para que vea, ¿sí? Porque a menor edad pues más entendemos las cosas en imágenes y de forma más concreta. Entonces digamos que, bueno, aquí dicen qué hacer cuando la madre padece violencias, lo que hablamos ahorita, si es algo que lleva mucho tiempo, importante consultar apoyo profesional. Y ahí nos dice, bueno, difícil trabajar el tema del respeto si vive en un entorno violento. Digamos que qué es importante. ¿Cuál es la ruta de atención en tu ciudad, en tu país, cuando hay casos de violencia intrafamiliar? ¿Sí? Que de eso no voy a profundizar porque tiende a variar de un país a otro y todos no estamos en el mismo lugar, pero importante revisar eso, ¿sí? Porque pues sí sería importante ver a nivel legal qué sería bueno hacer como para un acompañamiento, a nivel psicológico, ¿sí? A nivel de la salud, ¿sí? Un manejo integral de toda esa situación. Entonces, importante tener eso presente. Muchas gracias entonces por todas esas preguntas, todas esas inquietudes, todos esos aportes. Eso nutre mucho estos espacios. Si desean entonces aprender mucho más de qué es maltrato, el impacto que tiene y cómo podemos prevenir en la vida de sus hijos, estén en infancia, en adolescencia, aquí abajo entonces te dejo el enlace para que ingreses al grupo privado Elige tu Curso y sigamos conversando todo este mes de septiembre de este tema del maltrato, porque recuerda que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Bueno, un abrazo enorme. Chao.